¿Y si te dijera que existen pruebas irrefutables que confirman que Jesús de Nazaret no fue solo una figura de fe, sino un hombre real que dejó huellas visibles en la historia y en la arqueología? Desde la sábana que ha desconcertado a expertos durante siglos, a la inscripción del gobernador romano mencionado en los evangelios que fue hallada en piedra, y que del lugar tangible que muchos creen pudo haber protegido el cuerpo de Jesús justo antes de su resurrección. Hoy te mostraré 7 pruebas arqueológicas e históricas que derriban el escepticismo y confirman que Jesús existió. Número 7. La tumba del huerto. La tumba del huerto es uno de esos lugares que provoca una mezcla única de emoción y reflexión. Ubicada en Jerusalén, cerca del jardín de Getsemaní, esta tumba es considerada por muchos expertos como el lugar real donde Jesús fue sepultado tras su crucifixión. ¿Por qué es tan importante esta tumba? Porque caminar por su interior nos conecta directamente con un espacio físico que podría haber contenido el cuerpo de Jesús antes de que ocurriera el milagro de la resurrección. Arqueólogos han estudiado esta tumba cuidadosamente, destacando su antigüedad y características únicas que coinciden con las descripciones de la época de Jesús. El estilo de la tumba, excavada en roca, refleja cómo se enterraban algunas personas en ese tiempo. Además, la ausencia del cuerpo en esta tumba, que aún puede visitarse hoy, coincide con los relatos bíblicos sobre la tumba vacía. Pero más allá de los aspectos arqueológicos, la tumba del huerto también tiene un enorme impacto emocional e histórico. Para muchos creyentes, representa un símbolo tangible de esperanza y fe, un lugar donde el misterio de la resurrección cobra un sentido mucho más real. Imaginar que ese espacio fue la última morada temporal de Jesús antes de regresar de entre los muertos invita a una profunda reflexión espiritual. Sin embargo, aún quedan preguntas abiertas. ¿Realmente fue esta la tumba exacta de Jesús? ¿Podrán futuras investigaciones dar respuestas más definitivas? El hecho es que hoy, esta tumba física sigue siendo un poderoso recordatorio de la vida y el misterio de Jesús, un puente entre el pasado histórico y la fe que ha inspirado a millones alrededor del mundo. Número 6. Restos de la crucifixión. Hablar de los restos de una crucifixión nos lleva a un descubrimiento tan crudo como impactante y que pone en evidencia el sufrimiento real que Jesús pudo haber experimentado. En 1968, en Jerusalén, fue hallado un esqueleto con un clavo aún incrustado en uno de sus talones, evidenciando uno de los métodos más brutales de ejecución empleados por los romanos. Este hallazgo fue confirmado por los arqueólogos que identificaron las marcas dejadas por la crucifixión, pruebas físicas que dan una dimensión tangible y estremecedora al relato bíblico. Este tipo de evidencias no solo confirma la práctica histórica de la crucifixión en tiempos de Jesús, sino que también permite visualizar el dolor físico extremo que había sufrido. Un detalle que en la narrativa bíblica cobra un significado profundamente humano y espiritual. La crucifixión pasó de ser un episodio narrado en textos a un hecho comprendido en crudeza real gracias a estos restos. Además, estos restos arqueológicos invitan a reflexionar sobre la veracidad de otros detalles que solo la ciencia puede verificar. Por ejemplo, la posición de los clavos y las señales en el que el cuerpo coinciden con descripciones históricas y médicas, reforzando la autenticidad del relato. Esto abre una pregunta poderosa. ¿Cuántos otros hechos han considerado y hemos considerado sobre relatos que podrían tener una base física y verificable? Aunque no se trata del cuerpo de Jesús, este hallazgo apunta a la historicidad de la crucifixión como método y realidad. Así, la arqueología provee una ventana directa a un pasado de sufrimiento y sacrificio, acercándonos a comprender mejor la experiencia humana detrás de las figuras históricas y religiosas. ¿Qué otras evidencias físicas podrían aún estar ocultas esperando ser descubiertas? La historia de la crucifixión sigue cautivando y desafiando nuestra comprensión. Número 5. Monedas con inscripciones bíblicas. Las monedas no solo son reliquias antiguas, son testigos silenciosos de la historia que nos cuentan mucho más sobre la época en que vivió Jesús. Se han encontrado numerosas monedas romanas y judías con inscripciones que mencionan figuras claves en aquel tiempo, incluyendo a Poncio Pilato, el gobernador romano que, según los evangelios, ordenó la crucifixión de Jesús. Este detalle arqueológico es especialmente valioso porque conecta directamente la historia registrada en la Biblia con pruebas tangibles que podemos examinar hoy. Estas monedas con inscripciones bíblicas son mucho más que simples piezas de metal. Son una ventana a la vida cotidiana de aquella época. Piensen en esto. Esas monedas circularon en las manos de personas comunes, probablemente hasta en las del mismo Jesús o sus seguidores. A través de ellas podemos imaginar la economía, la política y las tensiones sociales que existían y que formaron el contexto de los eventos más importantes relatados en los evangelios. Un ejemplo notorio es la moneda que lleva el nombre de Poncio Pilato inscrito en griego.
un descubrimiento que causó gran impacto al confirmarse la existencia de esta figura histórica fuera de los textos religiosos. Además, hay monedas con símbolos y fechas que coinciden con los momentos cruciales descritos en la Biblia, como el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio. Estos hallazgos no solo respaldan la historicidad del relato, sino que añaden detalles fascinantes que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Lo intrigante es cómo un objeto tan cotidiano puede ser la clave para responder una gran pregunta. ¿Realmente vivió Jesús en un tiempo y lugar tan concreto, con personajes históricos que ahora podemos identificar? Estas monedas, pequeñas piezas de un rompecabezas más grande, nos invitan a observar la historia con ojos renovados y a cuestionar cuánto más queda por descubrir enterrado en el polvo del tiempo. ¿Qué otras historias quedarán reveladas en objetos aparentemente simples? La conexión entre la arqueología y la Biblia nunca deja de sorprender. Número 4. Manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en cuevas cerca del Mar Muerto, representan uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos antiguos textos contienen fragmentos del Antiguo Testamento y otros escritos judíos que brindan un contexto espiritual y político fundamental para entender la época en la que vivió Jesús. Lo que hace tan relevante a estos manuscritos es que contienen profecías y referencias que muchos estudiosos interpretan como anticipaciones directas de la llegada del Mesías, a quienes los cristianos identifican como Jesús. Entre estos documentos, algunos revelan esperanzas y expectativas mesiánicas que reflejan una búsqueda profunda de liberación y salvación, sentimientos que estaban muy presentes en la sociedad judía de ese momento. Esto nos habla de un plan divino que, según la fe cristiana, ya estaba delineado muchos siglos antes. El hecho de encontrar estos escritos confirman que la idea de un Salvador esperado no era una invención repentina, sino una creencia sólida y ampliamente difundida en la antigüedad. Otra dimensión fascinante es la conexión entre estos manuscritos y el cumplimiento de esas profecías en la vida de Jesús, tal como se relata en los evangelios. Esto no solo fortalece la fe de millones, sino también desafía a los escépticos a revisar los fundamentos históricos y religiosos de sus dudas. ¿Cómo es posible que textos tan antiguos coincidan con hechos posteriores a tal precisión? La arqueología y la historia se entrelazan para dar peso a esta pregunta, dejando abierta la puerta a nuevas investigaciones y debates. Sin embargo, el misterio permanece vivo, aunque los manuscritos del Mar Muerto aportan luz sobre el entorno y las expectativas de la época, no contienen referencias explícitas y directas a Jesús, lo que genera una línea delgada entre interpretación y hecho comprobado. Esta incertidumbre mantiene un halo de misterio, invitándonos a seguir explorando y buscando nuevos descubrimientos que pueden seguir iluminando esta historia milenaria. ¿Qué otras verdades ocultas en estos textos esperarán ser reveladas? La respuesta aún está por descubrirse. Número 3. El Gólgota. El Gólgota, también conocido como lugar de la calavera, es un lugar emblemático en Jerusalén donde, según la tradición, Jesús fue crucificado. El nombre Gólgota significa literalmente lugar de la calavera, y se cree que esta colina tiene una forma que recuerda un cráneo, un detalle visual que ha impactado profundamente a creyentes y estudiosos por igual. Pero más allá de su apariencia, ¿qué secretos guarda realmente este lugar? Esta formación rocosa peculiar ha sido objeto de numerosas investigaciones arqueológicas, pues su ubicación y características coinciden con los relatos históricos y bíblicos sobre el sitio de la crucifixión. Los expertos han encontrado evidencias que sugieren que el Gólgota fue utilizado como lugar de ejecución durante la época del Imperio Romano. Esto apoya la idea de que Jesús pudo haber sido realmente crucificado en ese mismo espacio. Lo más impresionante es cómo la calavera de piedra evoca emociones profundas y una conexión tangible con los eventos que cambiaron la historia para siempre. Visitar el Gólgota hoy no solo es un viaje arqueológico, sino también espiritual, pues muchos aseguran sentir una presencia que trasciende el tiempo y el espacio. Este lugar ha sido un punto de reflexión y devoción durante siglos y sigue atrayendo a millones de personas que buscan comprender el misterio más allá de las palabras. Sin embargo, el misterio del Gólgota no está totalmente despejado. ¿Fue realmente ese lugar el escenario exacto de la crucifixión? ¿Qué otras pruebas podrían confirmar o desafiar esta tradición? Y lo más inquietante, ¿qué secretos aún podrían emerger de esta piedra y su entorno que pudieran cambiar nuestra comprensión del pasado? Estas preguntas mantienen vivo el interés y nos invitan a seguir explorando con mente abierta y espíritu curioso. La calavera de piedra sigue siendo un símbolo poderoso, un puente que conecta la historia con la fe y el misterio. Número 2. El testimonio de Tácito. Cuando hablamos de pruebas históricas sobre la existencia de Jesús, pocas son tan valiosas como las referencias de fuentes externas al cristianismo,
y entre ellas destaca el testimonio del historiador romano Tácito. En sus anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, Tácito menciona explícitamente a Jesús y a su ejecución bajo el mandato de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Este documento es crucial porque no proviene de una fuente religiosa, sino de un observador externo y neutral que confirma la presencia histórica de Jesús. Lo impresionante de este testimonio radica en su objetividad y en el contexto en que fue escrito, cuando el cristianismo todavía era visto con desconfianza y en ocasiones persecución. Tácito describe cómo los primeros cristianos fueron castigados tras el gran incendio de Roma, pero también dejó claro que su fundador Jesús fue una persona real que fue condenada a muerte por el gobernador romano. Esta referencia externa es una pieza fundamental para validar la historicidad de Jesús, aportando un punto de vista independiente de los relatos evangélicos. Además, el testimonio de Tácito se convierte en un poderoso eco que atraviesa los siglos, reforzando la idea de que Jesús no fue solo un mito o una invención, sino un personaje histórico documentado por fuentes que no tenían motivos religiosos. ¿Qué peso tienen estas fuentes comparadas con los relatos bíblicos? ¿Podemos confiar plenamente en ellas o existe margen para la crítica? Estas preguntas invitan a seguir un análisis profundo, mostrando cómo la historia y la arqueología pueden complementarse para acercarnos a la verdad. Este documento, junto con otros testimonios de historiadores romanos y judíos, nos ayuda a reconstruir un panorama más completo del Jesús histórico. Sin embargo, la incógnita y el misterio todavía permanecen, invitándonos a continuar investigando y cuestionando para entender mejor la complejidad de ese tiempo y figura. ¿Qué otras sorpresas podrían revelar los textos antiguos aún por descubrir? La historia continúa desplegándose y con cada hallazgo nuestra comprensión de Jesús vuelve más rica y desafiante. Número 1. La sábana de Turín. La sábana de Turín es, sin lugar a dudas, uno de los símbolos más emblemáticos y enigmáticos debatidos del cristianismo. Esta tela de lino, que tiene la imagen visible de un hombre que parece haber sufrido de crucifixión, ha sido objeto de numerosos estudios científicos, teológicos y arqueológicos a lo largo de los siglos. Lo que la hace tan fascinante es su mezcla única entre fe, ciencia y misterio, que hasta día de hoy sigue sin dar una respuesta definitiva. Esta sábana ha sido vinculada por muchos creyentes como el lienzo funerario que cubrió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión, y la imagen que contiene correspondería a las heridas descritas en los evangelios. Científicos han utilizado técnicas avanzadas como el análisis del carbono 14, estudios de imagen infrarroja y análisis del polen para intentar fechas e entender su origen. Sin embargo, los resultados no han sido concluyentes, generando debates y teorías que van desde su autenticidad hasta su posible falsificación medieval. Lo impactante es cómo la sábana santa ha logrado permanecer intacta y visible por siglos, conservando una imagen que parece desafiar la lógica y la física. Algunos expertos sugieren que podría ser una forma de radiación excitada por el cuerpo en el momento de la resurrección, mientras que otros creen que es un elaborado arte desarrollado en tiempos medievales. Este misterio científico provoca fascinación porque convoca preguntas que nadie ha podido responder con certeza. ¿Es la imagen realmente de Jesús? ¿Podría la sábana ser la prueba física más directa de su existencia y resurrección? Entre la fe y la ciencia, la sábana santa sigue siendo un puente que conecta a millones de personas con la historia viva de Jesús, invitándonos a reflexionar sobre lo que conocemos y lo que aún está por descubrir. Este enigma no solo desafía a los expertos, sino también a nuestra percepción misma de la realidad y la espiritualidad. ¿Qué otros secretos podría guardar la sábana santa que la ciencia aún no ha podido revelar? El misterio permanece abierto, esperando que nuevas investigaciones nos acerquen un poco más a la verdad. Lo que acabas de descubrir es solo el comienzo. Hay un misterio bíblico aún más profundo, uno que podría cambiar por completo lo que creías sobre la historia y la fe. No te pierdas esto que sigue, porque la verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para seguir revelando secretos?